Hola alumnos, en esta clase vamos a hablar sobre vulnerabilidades y la forma que podemos utilizar también para robustecer los sistemas de seguridad. Vamos a hablar puntualmente de una herramienta llamada Nmap o Nmap. Esta herramienta, primero quiero que vean la página web en la cual vamos a poder utilizar este software de fuente abierta. Es esto. Aquí nos va a enviar a https://nmap.org. Aquí vemos las últimas novedades con respecto a cómo han mejorado, por ejemplo, para la versión mobile, las últimas versiones, un poco de información. Y vamos a ir al apartado de download. Aquí vemos que podemos tener para la versión de sistemas operativos de Windows, Mac, Linux. También hay otros, pero puntualmente estos que son de los más conocidos, utilizamos en el caso. Podríamos hacer la prueba, por ejemplo, en Linux, como hemos descargado ya Kali Linux, pero es una línea más de comando. Yo quiero utilizarlo en Windows porque como tiene una versión GUI, tiene una versión gráfica, una interfaz gráfica, va a ser más sencillo que puedan comprender la información que nos va a ir devolviendo esta herramienta. Así que vamos a proceder a descargarlo. Vamos al apartado, por supuesto, de Windows y allí empieza a descargarse y vamos aceptando a la hora de instalar todos los permisos que nos van solicitando, van a ser los de siempre. Y una vez que ya esté instalado, nos va a llevar a que podamos ejecutar esta herramienta, Setmap. Setmap, que es una interfaz gráfica de Nmap, que nos va a permitir y nos va a facilitar la utilización de dicha herramienta y su comprensión. Nmap es la abreviatura de Network Mapper o el mapeo o el mapa de la red NET. Es de Linux, de código abierto, y lo utilizamos principalmente para escanear las direcciones IP, los puertos en una red y poder detectar qué aplicación se han ejecutado. Fue escrita esta herramienta por Gordon Lyon, el cual se lo conoce más en el mundo de la ciberseguridad como Fyodor, y que es una herramienta que se lo han visto en muchos, está inclusive muy reconocida en lo que es la cultura pop, por ejemplo en series como Mr. Robot, en el cual Elliot, el protagonista, la suele utilizar. ¿Qué es lo que nos permite Nmap? Sobre todo desde este apartado, por ejemplo, tenemos otras herramientas de escaneo, pero Nmap lo que ha generado es que no necesitamos poner tantos comandos. Recuerden cuando vimos en Linux cómo llamábamos una herramienta que estaba automatizada. Bueno, hay formas de hacerlo escribiendo comandos constantes para poder generar lo mismo que tenés ya en una herramienta automatizada. Pero aquí también podría hacerse lo mismo con Nmap, con otras herramientas, pero esto es lo que generó y fue el gran cambio que nos permitió esta herramienta que escribió Fyodor, que está automatizado, pocos comandos, entiende lo que necesitamos que haga y comienza el escaneo. Bien, ¿qué es lo que nos va a permitir reconocer Nmap y por qué lo queremos ver nosotros en esta clase? Porque nos va a dar la información rápida de los dispositivos, tanto servidores, enrutadores, conmutadores, dispositivos móviles, etcétera, que estén en una red o en múltiples que estén conectadas. Ayuda a identificar el sistema operativo, incluidos los servidores web, servidor DNS, y otras aplicaciones. Nos ayuda, bueno, a ver esa versión de forma muy razonable. Tenemos también, gracias a esto, podemos ver eh, obtener información sobre el sistema operativo que se está ejecutando también en dicha red, ver las versiones nuevamente del sistema. ¿Y por qué nos interesa esto? Nos interesa
Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de un atacante, de un cibercriminal o alguien que está haciendo una auditoría legal permitida, haciendo un ejercicio de pentest, nos va a permitir hacer los pasos correspondientes de investigación inicial para comenzar un ataque. Al conocer la versión, los puertos abiertos, el sistema operativo, buscamos después qué vulnerabilidad. Esto se puede hacer con una búsqueda en Google muy fácil, qué vulnerabilidad existe y qué exploit, o sea, de qué forma podemos explotar esa vulnerabilidad para poder tener acceso a la red. Vamos a comenzar con una orden muy sencilla de un escaneo de un host puntual. Vamos a utilizar la página en sí de donde hemos descargado. ¿Por qué? Porque es legal, porque nos tenemos el permiso del dueño, del creador de la página para poder hacer los escaneos correspondientes. Así que vamos a poner nmap espacio scanme.nmap.org y nos va a devolver las primeras informaciones con respecto a los puertos que estén conocidos abiertos y se pueden utilizar o utiliza ya sea para SQL, Apache o cualquier otro para el estilo. Y aquí podemos ver que el puerto 22 de servicio SSH está abierto, el puerto 80. ¿Por qué devuelve esto? Porque ya hice hace un momento un ataque, una de prueba, digamos, entonces por eso ya me reconoce el IP de donde se ha generado el servicio HTTP y nos devuelve entonces puerto 22, 80, 9929 y 31337 nos devuelve que están abiertos y los servicios que este brinda. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Podremos hacer un escaneo sigiloso, pero mejor vamos a pasar, que vamos a verlo de mejor manera, haciéndole el agresivo, pero vamos a ver desde un escaneo de versiones, es nmap, espacio, guión alto, S minúscula, B mayúscula. Importante esto, porque dependiendo si es mayúscula o minúscula, responden a otro comando, ¿bien? Así que nmap, espacio guión, S minúscula, B corta mayúscula, espacio scami, punto nmap.org. Enter. Y aquí nos va a devolver lo que decíamos que al conocer qué versión podemos buscar en una base de datos qué vulnerabilidad y exploit común existe. Se llaman CVI. CVI, perdón, o sea, C, B corta E. Y con esto vamos a poder ya hacer una prueba para atacar desde una máquina con una herramienta como Metasploit. ¿Qué obtuvimos con esto de saber la versión? Es que el puerto, por ejemplo, el 996 captó que yo estaba haciendo esto y lo cerró inmediatamente, pero tenemos que el puerto 22, ya sabíamos que era del servicio SSH, pero nos da la versión de cuál OpenSSH está utilizando. Es la versión 6.6, 1P1, Ubuntu 2.2.13 o Tier 13, ya que estamos hablando en inglés. Ahora, la versión de protocolo de Linux de Ubuntu que estoy utilizando es la 2.0. Y bueno, nos da definitivamente que el servicio del sistema operativo es Linux. Ya tenemos información importante para poder iniciar a hacer un ataque. Pero ahora vamos a hacer una última prueba con un escaneo agresivo que el escaneo agresivo se tiene mucho cuidado de utilizarlo porque devuelve mucha más información que a nosotros nos sirve, pero también envía más sondeos y es más probable
que si tiene un sistema automatizado de detección, te capte que uno está haciendo esto, entonces les va a saltar y qué va a pasar, van a bloquear el IP y se terminó ahí el ataque porque ya no podemos acceder desde nuestra máquina. Así que vamos a probar nmap, espacio, guión alto, a mayúscula, espacio, scanmi.nmap.org y ponemos enter. Se va a demorar un poco más, pero nos va a devolver más información también que podemos utilizar para hacer el ataque. Quería agregarles que no solamente sirve para esto, sirve también para hacer auditorías de seguridad propias. Entonces sabemos que hay puertos por ahí, descubrimos que tenemos puertos innecesarios abiertos que no son necesarios que estén para que lo pueda utilizar alguien a atacarnos. O también nos sirve, por ejemplo, que antes igual de hacer todo esto, una práctica común es que, a ver, si nuestra empresa no brinda servicios, por ejemplo, a China, que sabemos que tienen muchos hackers de todo tipo, de sombrero blanco, negro, gris, ¿para qué vamos a permitir conexiones de ese país? Vamos a hacer un blanco para ellos, está bien, pueden hacer cambios de direcciones VPN para poder hacer que se conecten de otro lado y varias repetidoras, pero podemos evitarlo, complicarle la vida si se lo hacemos. Entonces, bloqueamos todas las direcciones IP de ese país. O si fuera de Rusia también, por ejemplo, si no tenemos trato comercial con clientes o proveedores de dicho país y bloqueamos directamente. Entonces reducimos la superficie de ataque notablemente. Esto demora más de lo normal. Ahí está haciendo el escaneo. Me sorprende que esté demorando tanto. Vamos a hacer de vuelta para poder ver por qué está demorando tanto. ¿No? Anyway, a ponerlo nuevamente. Bien, lo pauso un momento para poder continuar y no perder tiempo esperando. ¿Qué información nos devolvió con el escaneo agresivo? Y aparte de saber ya cómo conocíamos las versiones del puerto 22, nos devolvió los hosts que estaban conectados. Y algo que me interesa mucho que vean es que, por ejemplo, nos da el sistema operativo en el escaneo agresivo las probabilidades de que cuál es la versión más acertada. Tenemos entre Linux 5.0 y 5.4 un 91%, entre Linux 4.15 y 5.8 un 89%. Y así va disminuyendo, pero nos da cierta más probabilidad estadística de conocer el exploit a través de esas versiones. Y podemos ver también que más allá de la información extra que nos ha brindado, que utilizando el puerto 995, por eso demoró tanto, utilizó otro, nos devuelve diferentes direcciones y nos devuelve con esto entonces también los rangos de subred que pueden estar, entonces podemos escanear de aún con otros comandos y seguir accediendo a qué es lo que se encuentra en dichas redes. Esto es todo por esta lección, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.